Hola, hola, mis queridas hermanas en la fe y amigas. Espero que se encuentren muy bien. El tema del día de hoy se llama la parábola de la viuda y el juez injusto. Y básicamente esta parábola pues va enfocada a la oración. Fíjense, qué casualidad, ¿no? Como Dios en todo momento nos está animando a que vayamos a sus pies, que vayamos a su presencia. Pues en lo que se van juntando un poquito más, les doy la noticia de que pronto los videos que empezamos a dar desde marzo que empezó la pandemia del 2020, los van a subir. Nos acaban de abrir un canal, me ofrecieron esta ayuda, yo sé que fue de parte de Dios. Me han abierto un canal en Facebook, me voy a llamar Male Gómez, y ahí se van a subir todas las pláticas que hemos dado a partir de que ya no fueron presenciales. Entonces, espero que estén secuenciadas, pero va a ser muy fácil ubicarlas. Así que se los comento para que estemos. Yo les aviso cuando ya se empiecen a subir. Se van a ir subiendo por bloques, puesto que son muchos, son más de 40 videos. Entonces, pues, para que más personas conozcan del amor de Dios, ese es el objetivo. Y ahorita que los tiempos están sumamente difíciles, no debemos desmayar, sino continuar predicando las buenas noticias en todo momento. ¿Qué les parece si oramos? Señor bendito y Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias porque tú estás aquí en nosotros, entre nosotros y sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el único Dios del universo que nos da confianza, Señor, de saber que nos tienes en el hueco de tu mano y que si tú lo dijiste, lo creemos. Gracias, Señor, porque tú eres el que concede las peticiones de nuestros corazones, y te solicitamos el día de hoy que tú des sanidad a los enfermos, que des pan al hambriento, techo al que no lo tiene, ayuda al que está en tragedias, consuelo a los viudos, a las viudas, a los huérfanos, Señor. Que seas tú el maestro y la compañía de los que están en prisiones, que hoy nadie se quede sin alimento ni vestido, Señor. Que seas tú la tierra de los refugiados, que seas tú, Señor, el que cuide el caminar diario de todo ser humano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y también te pedimos por esta clase, Señor, que sea guiada por tu Santo Espíritu. La doy con temor y temblor, Señor, porque yo sé la gran responsabilidad que es estar de este lado y hablar de ti. Y no me dejes decir jamás mentiras, solo lo que tu palabra dice, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, chicas, pues, ¿qué les parece si damos inicio? No he checado qué parábola viene la próxima semana. Pero pues ya estamos aquí otra vez, ya saludé, me falta nada más Dianita, Sonia, y pues bienvenidas. Vamos a iniciar. La parábola de la viuda y el juez injusto la podemos encontrar, o más bien la encontramos, en Lucas 18, del 1 al 7. Esta parábola también es conocida como la viuda persistente.
Muchas de nosotros sabemos que la oración es el vínculo perfecto, perfecto y maravilloso que Dios nos dejó para comunicarnos con Él. También la oración no fue diseñada para cambiar a Dios, y eso anotémoslo, porque a veces pensamos, yo ahorita lo convenzo, le voy a rogar, le voy a llorar, etcétera, etcétera, y convenzo a Dios. No, la oración no fue diseñada para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotras mismas. La oración no es llamar a Dios para que bendiga nuestras actividades. No, la oración nos lleva a la presencia de Dios. Tú me puedes decir entonces, Male, que Dios no bendice mis actividades. Claro que sí, pruebas de que estamos vivas, de que el Señor nos ha librado de muchas cosas, y yo no digo que esté mal pedirle al Señor, pero de ninguna manera que nos guíe, que nos ayude, que nos dirija, ¿no? Esa es la idea, dependencia con Él. Pero la oración es la que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Eso debemos tenerlo muy claro, porque a veces pensamos que estamos como que orando al aire, porque no ves a Dios, pues nada más como que te convences tú sola, pero no es verdad. En la oración Dios está presente. No importa que no puedas hablar, Él conoce tus pensamientos. Y aunque no lo veas, y aunque no lo percibas, y aunque no lo huelas con tus sentidos espirituales, naturales, Dios está presente cuando clamamos a Él, cuando lo buscamos. El Señor, a través de la oración, se revela a nosotros mostrándonos su voluntad, y también nos prepara para obedecerlo. Ya se dieron cuenta que esta parábola habla sobre la oración. Ahorita vamos a continuar con ella. Los discípulos del Señor habían visto con sus propios ojos la autoridad con la que el Señor Jesús hablaba, la compasión que Él le mostraba a los afligidos, y ellos veían su poder milagroso. Cada que hablaba, cada que tocaba a alguien, cada que miraba a alguien. Ellos habían observado que todo esto fluía de Él por su vida de oración constante con su Padre. Sabemos que el Señor oraba todos los días de madrugada. Así que al darse cuenta de la relación que el Señor Jesús tenía con el Padre, ellos un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús es cuando les da el patrón o el modelo más maravilloso de la oración, enseñándonos a todos, a ellos y a nosotros, el Padre Nuestro como un modelo para orar. Jesús modeló la oración en todo momento. Él es nuestro ejemplo. Como ya dije, el Señor estaba en comunión constante con el Padre, con su Padre. Él gozaba de su compañerismo, y los discípulos querían esa misma intimidad que Jesús tenía
ellos también la querían tener con el Padre. Esa misma comunión exactamente es la que debiéramos tú y yo anhelar tener, esa comunión con Dios. Si nosotros que hemos reconocido al Señor Jesús y somos nacidas de nuevo y nos denominamos cristianas no por religión, sino porque nuestro Dios es Cristo, si nosotras oráramos como Jesús nos ha enseñado, cambiarían nuestras vidas y también el curso de la historia. Pues vamos a iniciar con la lectura de esta parábola y no termina en el 7, termina en el 8, ¿sí? Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya empezamos viendo cómo el Señor aquí está instándonos y diciéndonos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué parábola tan profunda, tan interesante. Y el verso 8 es de tarea. Cuando el Señor venga, que ya viene muy pronto, ya casi estamos oyendo el shofar del aviso de que el Señor ya viene. ¿Encontrará el Señor fe en la tierra? ¿Seguiremos creyendo en Él? ¿Habrá más gente que crea en Él? ¿O será un remanente tan pequeño que tal vez ni nuestros familiares más cercanos que no han querido oír el mensaje se salven? Que no tengan oportunidad de conocer a nuestro Señor. Eso sí va a ser muy, muy triste. Ok, vamos a continuar. Dios ama a las viudas y ama a los huérfanos. En eso yo creo que estamos completamente de acuerdo. Ellos tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Hay muchas escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que testifican de esto. Sin embargo, en la época
de Jesús cuando él estuvo como humano en la tierra, una viuda tenía que superar 3 obstáculos principales. Número 1. Las viudas eran mujeres en una cultura donde eran consideradas como ciudadanas de segunda clase. Desgraciadamente, en todo el mundo esto se sigue dando. En México hay muchos lugares donde el maltrato a las mujeres, la venta de jovencitas, el abuso, a lo mejor no se ve tanto como lo estamos viendo ahorita ahí con los talibanes que no quieren, pero para nada, a las mujeres y quisieran a lo mejor hasta exterminarlas sin darse cuenta que ellos vienen de una mujer y que si ya no hubiese mujeres, pues no habría más crecimiento demográfico. Ok, pues en aquel tiempo las cosas en esa cultura no eran diferentes, pero eran sumamente marcadas. Número 2, en la sociedad palestina, las mujeres no iban a la corte. Nosotros en México tenemos ese privilegio de poder ir a una corte. Ella, esta mujer de la parábola, era una mujer viuda sin un esposo que diera la cara por ella. Y quien no tiene un esposo y conoce de lo que estamos hablando, a veces se nos pone un poco complicado porque necesitamos la figura, si eres soltera, la figura paterna, y si eres casada, necesitas de alguna manera el respaldo de tu esposo. Las que no lo tenemos ahora y estamos en Cristo, sabemos que nuestro esposo es el Señor. Pero en este caso, volviendo a la parábola, no había quien diera la cara por esta mujer o que abriera camino para ella. Y número 3, siendo viuda, ella era pobre y no podía pagar tal vez su deuda, aunque quisiera. Muchas veces, bueno, en esa cultura, una vez que quedaban viudas, si había quedado algo de dinero, desgraciadamente los fariseos o farifeos eran los primeros en llegar a abrazar a la viuda, darle las condolencias y los primeros en saquear sus propiedades. Otros abusaban de ella pues porque no había un varón que las respaldara. Y obviamente el trabajo que les daban era ínfimo. Si la señora era adinerada, se la van a dar trabajando en una casa como una empleada cualquiera con sueldos sumamente bajos y venían a menos, como se dice aquí. Esa es una de las razones por las cuales no es de extrañar que las viudas nunca recibieran la protección que se suponía la ley debía darles, porque escrito estaba que sí había que darles protección. Si leemos este pasaje por encimita, no más parecería que esta parábola hace una comparación entre el juez y Dios. Tú la lees y dices, esta parábola trata de comparar a Dios con el juez, enseñando que el pueblo de Dios debiera, como la viuda,
clamar a Dios día y noche antes de que sus oraciones sean contestadas. Pero lo que Jesús estaba haciendo aquí al darles esta enseñanza era un contraste, no una comparación. Lo que Jesús dice en esta parábola es lo siguiente. ¿Han visto cómo se comporta este juez? El Padre no es como él. Aquí es donde está el contraste, no tanto en la comparación, sino en declarar lo que Dios sí es. El Padre que tú y yo tenemos es diferente. El Padre nos ama. Estemos viudas, con esposo, divorciadas, dejadas en la situación que nos encontremos, o solteras, huérfanas tal vez, el Padre nos ama. Esto es muy, muy importante para poder entender correctamente esta parábola. Jesús, entonces ya vimos, hace un contraste entre lo peor del hombre y lo mejor de Dios. El juez, el de esta parábola, la verdad es que no sentía amor por nadie, ni temor de nadie. Era malo, era descortés, era despiadado e injusto. ¿Has escuchado de jueces que así se comportan y que dices, oye, pues que la ley no va por aquí? Y lo vemos día a día, hay que orar mucho por los jueces. Pues este juez no era tan diferente a muchos, no digo que todos que están en los tribunales impartiendo justicia. En cambio, nuestro Dios es amor. Él es bueno, 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 lleno de gracia y misericordia. Él es justo y además todo lo que Dios es, tú lo sabes. Y hay una lista larga, larga, larga de quién es Él. Él es infinitamente, como ya dije, amoroso y lleno de gracia. En esta parábola, la viuda era, como ya dije, una donadie, totalmente para la sociedad insignificante. Sin embargo, en esta vida como cristianas, nosotras ahora, ¿sí? Somos las elegidas de Dios, las escogidas, creadas a su imagen y nos está formando a su semejanza. Hemos sido redimidas por el Hijo de Dios. Y para quien no sepa qué es redimidas, significa que Cristo pagó por nuestra esclavitud al pecado. ¿Y con qué pagó? No fue con dinero que perece, sino con su sangre preciosa, y a partir de que reconocimos al Señor Jesús como nuestro único Dios, Él nos ha declarado libres y su Santo Espíritu nos ha sellado con su sangre preciosa, como su propiedad. Ahora somos libres para Dios y dejamos de ser esclavas al pecado, de tal manera que por ser quien eres, no tenemos que tocarle la puerta a Dios frenéticamente. Sí la tocamos,
pero como la toca la niña al papá suavemente. Ni tenemos que clamarle desesperadamente para que Él nos oiga o nos conteste. ¿Por qué? Porque Él siempre nos oye. Imagina a un excelente padre, sino cada vez que puede o se da la vuelta en la cama, se levanta de cama y voltea a la recámara de la niña para ver o del niño si está dormidito, revisa su cama, está al pendiente de todo. Eso es de noche. Y de día, ¿cuántas veces está el papá atento y corre a rescatar al niño que está en peligro? Pues un padre en lo físico está muy limitado y sin embargo hemos podido experimentar la ayuda de una madre o de un padre hacia sus hijos. Pero el cuidado que Dios tiene para con nosotros es inigualable. Los seres humanos tenemos la costumbre, como he dicho, de humanizar a Dios y pensar que Él es como tú y como yo. ¿Y cuántas veces escuchamos en oraciones esta? Señor, no me sueltes de tu mano. Debíamos de tener más cuidado en ver qué es lo que decimos. ¿Acaso creen que si Dios dio su vida por ti, te va a soltar de su mano en una caída, en un accidente, en cualquier situación de tu vida terrenal? Claro que no te va a soltar, porque soltarte de su mano, la única manera en que Dios puede hacerlo es cuando tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, o sea, la apostasía. Es la única manera en que Dios te suelta, como lo hizo Adán y Eva cuando se divorciaron de él en el huerto de Edén y le dijeron, Señor, a un lado porque nosotros queremos probar esto. Entonces ahí es cuando Dios les soltó, entre comillas. Dios, la única forma en que nos va a soltar y a voltear su rostro de nosotros es cuando nosotros despreciamos al Espíritu Santo. Así que oraciones como esa no las hagamos. Ojalá que Dios en esta plática nos anime y nos lleve a orar de maneras correctas y no como lo hemos hecho a lo mejor años y años. Yo les propongo, por ejemplo, bueno, ya vimos que esta viuda, aunque sabía que era hija de Abraham, ella lo que conocía de Dios, pues era que tenía que insistir con el juez para que le hiciera justicia. Hagamos lo siguiente. Veamos el contraste que hay entre nosotras y esta viuda pobre de esta parábola. En primer lugar, antes que nada, tú y yo, si permanecemos en Cristo, nosotros al morir compareceremos no ante un juez injusto, sino ante un juez justo, ante el Padre amoroso. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, el concepto de Dios como Padre para los judíos era totalmente ajeno. No lo relacionaban tanto como una figura de papá. ¿Por qué lo comento? Porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que llamemos a Dios Abba, que significa
que significa en hebreo papi o papito. Eso es Abba. Hay personas que se molestan o se disgustan porque a Dios en oración le dicen papito, papito lindo. Está hablando de manera muy correcta, porque Abba, eso quiere decir papi, de una manera muy sutil, muy cariñosa, como cuando una niña le dice, oye, papi. Ese papi es con mucha ternura. Entonces, nosotras no iremos, y aún en lo natural, cuando vamos ante un juez, no vamos solas. Iremos el día que Él nos llame ante la presencia de nuestro Dios. Punto número 2. Nosotros compareceremos ante Dios no como extrañas, no como viudas o como cualquier señora o señorita que llegó allá a su presencia. No. Nosotros nos acercaremos al Señor como sus hijas. Y ahí hay una gran diferencia. Nosotros no somos extrañas, somos hijas e hijas muy amadas. Él nos compara con la niña de sus ojos, algo delicado, algo que duele, algo que hay que cuidar con sumo cuidado. Así que cuando vayas por la vida, recuerda, soy hija del Altísimo, del Todopoderoso. Soy hija nada más y nada menos del que creó los cielos y la tierra y las plantas y los animales y todo lo que mis ojos ven y no ven. Soy hija de Él, pero hija de Adebis, no hija de nomás hay por ponerte así, ¿no? No, hija. Número 3. Esta mujer, como ya vimos, era viuda. Tú y yo, pon atención. No somos viudas, somos en este momento novias, somos las novias de Dios. Su iglesia en este momento es su novia y ese es motivo de sentirnos gozosas, alegres y darle gloria a nuestro Dios maravilloso porque somos su novia. ¿Sí? En Apocalipsis 21:2 habrá personas que digan, bueno, Male, a ti ya se te botó la canica. No, con permiso. ¿Por qué digo que somos novias? Porque en Apocalipsis 21:2 dice, vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendió del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposa. Apocalipsis 21:2. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. ¿Cómo nos quedó el ojo, eh? ¿Qué tal la diferencia? Una viuda se puede sentir sola, pero una novia no. Una novia, acuérdense en sus primeros amores, no te sientes sola. El simple hecho de saber que ya tienes galán y que a tal hora o tal día lo vas a ver, aunque sea 10 minutos, bueno, nos quitaba hasta el sueño y días antes estábamos buscando qué ponernos, ¿sí? Así debemos sentirnos nosotros. Y lo mejor es que tú no estás buscando tu ropa, te la está escogiendo Él. Porque el que nos está vistiendo con lino fino, muy finísimo, nuestro vestido de novia es el Señor. Él está quitando manchas,
Él está planchando arrugas y eso duele. También cuando talla esas manchas, duele, pero nos está hermoseando, lo hermosea a su novia. Número 4, la viuda va sola a presentarse ante el juez, pero nosotras no vamos a ir solas y nunca vamos solas ante cualquier situación adversa que se presente. ¿Y saben por qué? Porque con dinero y sin dinero tenemos un abogado defensor ante el Padre Celestial. ¿A poco eso no es hermoso? Nuestro abogado es el Espíritu Santo, que está en todo momento de pie junto a nosotras. Así que quitémonos oraciones de por favor no te alejes, por favor no te sueltes de mí, por favor no quites tu mirada, ni al caso. Si Él es tu abogado, es tu defensor, es tu ayuda, es tu toda, debemos entristecer al Señor con oraciones como esas. En primera de Juan 2:1 dice así: si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí lo dice que tenemos un abogado. Todos los días y a cada rato la regamos y pecamos con la mente o con acciones. En ese momento, en tu mente, si no tienes espacio, dile: Señor, perdóname, ya la regué. Señor, ya hice esto, ya ofendí, ya humillé, ya maltraté, ya usé palabras altisonantes que no tenían sentido. Señor, perdóname. Todos los días, todos los días. Y por último, para obtener ayuda, la viuda va a la corte de justicia. En cambio, nosotros vamos al trono de su gracia directamente. Solo dice: soy la hija del juez, soy la hija del mero mero, y tienes acceso libre. ¿Dónde dice esto? En Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Cada vez que necesitamos su ayuda y su cobija y su favor, podemos ir a su presencia ante su trono celestial y decirle ahí todo lo que traes, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que necesitas, que el Padre ya conoce, para que en la gracia del Señor encontremos su ayuda, su misericordia. Jesús nos hace una gran promesa. Por eso es importante leer y memorizar versículos y apropiártelos, porque son para ti y para mí. Mateo 7:7, que dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. El problema es que limitamos nuestras oraciones solo a cosas materiales. Pero el Padre, a pesar de eso, sabe que lo espiritual es más importante para nosotros, y Él sabe que esto realmente sí nos va a satisfacer
y sabe qué es lo que necesitamos. A veces estamos de pedinches, que el coche, la casa, la ropa, el viaje, el dinero para la renta, cosas materiales, pero pocas veces nos alineamos a su voluntad. Y no está mal hacerlo, pero que no sea lo único. Es como cuando se te acerca un hijo a ti y nada más se acerca para pedirte dinero. Oye, si eres papá, oye, oye, ma, dame para la escuela. Al rato te topas con él, dame para mis tortas, dame para ir con la novia, dame para la gasolina, dame para el reloj, dame para un nuevo teléfono, dame. Exactamente así estamos nosotros. Para nuestros deleites. Pero muy, muy contadas ocasiones nuestro espíritu está alineado a la voluntad de Dios, pero sí decimos que se haga tu voluntad. Y la pregunta, ¿y tú conoces en este aspecto, en aquella área de tu vida, cuál puede ser la voluntad de Dios? Si no conoces Biblia, va a ser imposible. Por eso es importante que nos alineemos con el Señor y tengamos la mente de Cristo. Eso es orar con el Espíritu. Nuestro espíritu humano ya está lleno, ya está perfecto. Ese ya no peca, porque está lleno del Espíritu Santo. Pero ahora estamos deseando que el Espíritu Santo no solamente esté en mi espíritu humano, sino en mi mente. Y una vez que mi mente esté llena de la mente de Dios, nuestro cuerpo va a responder al mensaje que tu mente le dé a tu cuerpo. El Padre sabe que es lo espiritual lo que realmente necesitamos. Y miren, por lo general oramos, Señor, mis finanzas están muy mal. Señor, no tengo comida. Señor, mi trabajo, etcétera, etcétera. Y a pesar de que Él es un Padre que provee nuestro pan de cada día, Él también sabe que el pan no nos va a satisfacer completamente. Y hablo del pan físico, de las necesidades diarias. Por eso es que el Señor envió a su Hijo para darnos el pan de vida. Y sabemos que en Juan 6:35 el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí me detengo un poco porque ahorita el ecumenismo está todo lo que da. La unión de todas las religiones dicen que todas te llevan a Dios y eso ya lo hemos visto. No es verdad. No hay religión que te lleve a Dios. El único que te puede llevar al Padre y a una vida eterna y recibir por medio de Él el perdón de los pecados es Jesucristo. Y Jesucristo no se llama religión. Él no es religión. Yo aquí en este versículo no veo, en Juan 6:35, empieza diciendo Jesús les dijo, y no empieza diciendo Buda les dijo o Mahoma les dijo. Dice Jesús les dijo, yo soy. Él es el único que se atrevió a decir, yo soy el que soy. ¿Recuerdan cuando envió a Moisés a Faraón?
Pero y si me preguntan, no me van a creer que tú me enviaste. ¿Qué les digo? ¿Que quién me mandó? Y le dijo el Señor, diles que te envía yo soy. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. Ningún otro líder de otra religión dijo yo soy. Y además aquí dice, y el que viene a mí, y el que está hablando es Jesús, no otro, nunca tendrá hambre. Y se refiere al hambre espiritual, porque podemos tener hambre física, pero también Él la ha saciado. Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no dice, y el que cree en Buda, o en San Fulanito, o en la Virgen Perenganita, no, dice, en mí no tendrá sed jamás, jamás. Tú y yo muchas veces oramos diciendo, Señor, guíame. Esas son oraciones que al Señor le agradan. Guíame. Y Jesús te dice, yo te guío. ¿Sabes por qué, Tania? ¿Sabes por qué, Dalia? ¿Sabes por qué, Rita? Porque yo soy el camino y yo soy tu camino. Otras veces nosotros clamamos y le decimos, Señor, necesito que me des paz. Esa es una oración guiada por el Espíritu Santo. Y el Señor te contesta, encontrarás paz en mí, porque yo soy el príncipe de paz. Y así, si vamos buscando acercarnos al mismo Dios, lo vamos a encontrar. ¿Cuántas veces tú le has dicho, Señor, cámbiame? Ayer, antier, una persona muy amada por mí me decía, es que yo soy bien fea. Mira, yo exploto, yo reacciono, yo no pienso, ya después me arrepiento, pero ya la regué. Y me dice, ¿cómo ves? Le digo, pues sí, yo te entiendo. ¿Por qué no le dices al Señor que te cambie? Me dice, sí, se lo he pedido, pero ahora se lo voy a pedir todos los días. Le digo, y entonces dile que también te ayude a callarte la boca cuando quieras explotar. Oraciones como esas le agradan al Señor. Señor, no me dejes juzgar a las personas. Señor, cámbiame a mí. Sí hay cosas en la familia que no me gustan, pero cámbiame a mí, no me dejes juzgar. No me dejes ver la paja en el ojo ajeno porque la veo a cada rato y yo traigo mi bigota. Señor, transforma mi vida. Ayúdame a poder escuchar tu voz. Esa es otra. Otra es, Señor, con que tú estés conmigo es más que suficiente. Señor, revélate más a mi vida. Señor, cada vez que abra las escrituras, háblame. Háblame tus misterios, tus profundidades. Muéstrame si voy bien o voy mal. Y de esa manera el Señor te va a ir guiando y guiando y guiando. Lo que pensamos que necesitamos es lo que oramos. Porque no empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y se van a notar en nuestras oraciones y en nuestras acciones. ¿Y saben qué es lo que realmente necesitamos? Realmente necesitamos a Jesús. La oración no es para recibir lo bueno, es para gozarnos del que es verdaderamente bueno. La oración no es para recibir obsequios, es para tener comunión con el dador
de todos los obsequios. Mejor es pasar un día en la presencia de Dios que 1000 lejos de Él, y yo le agregaría, con todos tus regalos y riquezas. La oración no es para reclamar promesas. Ahora que está tan de moda, reclámale a Dios tus promesas, son para ti, tú te las mereces. Busca al campeón que hay en ti. Y pues yo un día me volteé a ver y dije, ¿cuál campeón? Si yo llegué más derrotada que nadie y el único que le ha dado valor a mi vida eres tú, Señor. No se crean todo ese humanismo y todas esas mentiras que se han infiltrado, ¿sí? Nosotros no vamos en la oración para reclamar promesas, sino para confiar en sus promesas, sabiendo que si yo hago lo que el Señor me pide, sí o sí se van a ir dando, se van a ir cumpliendo. La mayoría, ya he dicho, de las promesas de Dios son condicionadas. El Señor nos dice, yo te ofrezco esto, que es lo mejor de Él, si tú haces esto y esto. El problema es que nosotros reclamamos, como si tuviésemos ese derecho, a Dios. ¿Cuándo se ha visto eso? Somos unas igualadas. Las promesas se van a ir dando por añadidura cuando nosotros amamos y obedecemos, ponemos por obra la palabra de Dios. Y miren, por eso es que Dios nos está hablando hoy y nos está diciendo, tu testimonio es importante, porque afuera puedes ponerte la máscara que quieras, puedes pintarte hermosa, un vestido, tus perlas, todo, el pelo, sombreros, lentes, todo. Pero yo sé que hay dentro de ti. A todos los puedes engañar, pero a mí no. Y la verdad siempre sale a la luz. En el lugar menos esperado y con la persona que menos te imaginas, te va a ventanear allá afuera. Y la apariencia que estás mostrando así se va al suelo. Y entonces eso da pie a que dejemos el nombre de Cristo mal parado. Porque lo primero que dicen, y es cristiana. No, pues se porta mejor la que trabaja en el bar o en la esquina fulana. Así. Yo no quiero a su Dios. ¿Y de qué sirve decir que eres cristiana si no das testimonio? Si nuestra vida deja mucho, mucho que desear. Así que de verdad es importante que cambiemos. El Señor viene pronto y no es porque yo lo diga, es porque el Señor lo dice y pronto es pronto. Veamos todas las señales, inundaciones, guerras, maldad. Se está cumpliendo todo, temblores, pestes. ¿Qué más señales queremos? Ayer hablaba con un familiar en la noche, no vive cerca de acá, y me decía, por acá casi no tiembla. Y ya cuando colgué vi que me envió un video donde habla, bonito el video donde habla de que pues nacimos sin ropa y nos vamos sin ropa y sin muebles y como nacimos así nos vamos y que ya una vez nosotros muertos pues hay que disfruten lo que hicimos los que quedan. Y ahí terminaba el video y le contesté con mucha sutileza y con respeto que si la cosa terminara ahí, pues su video está muy padre, pero que le faltaba una gran verdad a su video. Todos pensamos que al morir ahí nos vamos a la nada. Pero el Señor, que dice la verdad, dice que nuestra alma es eterna y que
vamos a pasarla por una eternidad con Dios y sin Dios. Y nos preocupamos en estudiar, en prepararnos, ahora maestrías, doctorados, etcétera, 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 pero no cuidamos un punto sumamente delicado e importante que es nuestra eternidad. Le decía a una niña la semana pasada, hay personas que no buscan a Dios ni siquiera un rato. Y dijo, pues mi papá no busca porque no tiene tiempo, trabaja mucho. Y me quedé pensando, es una niña. Si el papá de esta niña se diera tiempo para buscar a Dios, su vida cambiaría del cielo a la tierra. Así que hay que seguir orando, ¿verdad? Para que los que no han buscado a Dios lo busquen. Y si soy yo la que no lo está buscando, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando se nos venga la inundación, cuando se nos caiga el techo, cuando nos dé el infarto, qué sé yo. Y muchas de nosotras, o algunas de nosotras, decimos, ok, pues total, en cualquier momento viene el rapto y ¡chum! Nada más quedan mis trapitos y mis alhajitas aquí. ¿Y qué tal que tú eres de la iglesia que no se va en el primer rapto y que sí se va a quedar en la tribulación? Donde vamos a tener que sufrir la muerte como nuestros hermanos apenas de la iglesia subterránea que fueron asesinados por el nombre de Cristo. Y vienen cosas peores de lo que hasta ahorita han llegado. Pestes, van a venir muchas más. Y han de decir, ay, mal, estás ahora muy catastrófica. Estoy hablando la verdad. Dios nos quiere despertar. Vean las noticias. Nos han estado enviando videos reales sobre todos estos cambios que se le están haciendo ya a las Biblias. Y el Señor al final de Apocalipsis lo dice, que tengamos mucho cuidado con aquel que le quite una tilde, una coma, algo a la Biblia, porque las plagas descritas en la Biblia se vendrán a esas personas, o sea, lo peor, y lo están haciendo. Así que tengamos mucho cuidado. El Señor nos está llamando hoy, como nunca, a orar. Dejemos de estar orando por cosas materiales y pidamos por los perdidos. Pidamos por esos hijos que no regresan al camino. Por aquellos familiares que a lo mejor tiene años que no ves, pero que amas. Entonces confiemos en las promesas de Dios. Si sabemos que Dios es un Padre que nos ama, que Jesús es nuestro defensor y que está a nuestro lado, sabemos que somos su novia invitada a ir al trono de su gracia a la hora que queramos. Si sabemos que Él es el pan de vida, que Él es ríos de agua viva, que Él es el dador de vida, y hemos visto milagros tras milagros, aún sin orar, pero hemos visto más milagros cuando oramos. Viene una pregunta: ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos más? Bueno, mal, es que yo sí oro 5 minutos. 5 minutos en 10 horas que estás, o 12 que estás despierta. Qué poquito le damos al Señor, ¿no? Pudiéndole darle la hora de la película o de la serie o de la novela. Es una idea. ¿Por qué no oramos más? ¿Acaso será porque desconocemos la Biblia? ¿Desconocemos la palabra de Dios? Si es eso,
Hoy es el día para iniciar y abrir tu Biblia. Hay personas que dicen, no, es que a mí la lectura nunca se me ha dado. Pues pídele a Dios que se te dé, porque eso es más importante que todas tus opiniones, tus puntos de vista, todo. Pídele a Dios que te lleve a leer la Biblia. Invítalo a que el Espíritu Santo se siente a un lado. Él es el autor de la Biblia, privilegio que también Dios nos da, y decirle, mi Señor, ven conmigo, siéntate a mi lado, vamos a leer la Biblia, la voy a leer. Serías tan amable, Señor, de explicármela, ya que tú eres el autor de este libro. ¿A poco no es un gran privilegio? Y muchas veces no leemos y no oramos por apatía, por negligencia. Ya Dios nos ha estado hablando a través de las parábolas muy sabiamente sobre la invitación a la cena, que dando excusas sumamente tontas e ilógicas no fueron. Ya nos habló de fincar nuestra vida sobre la casa, sobre la roca. Ya nos habló que en los tiempos finales el Señor separará el trigo de la cizaña. El Señor nos ha estado hablando del hijo pródigo, que los que se fueron vuelvan. ¿De qué más nos ha hablado el Señor? Pues de todas las parábolas, ¿sí? Pongámoslas en práctica, repasemos. Los videos están grabados. No me vean a mí, nada más oigan el mensaje o vean sus notas. Es importante volver a Dios. La mujer en esta historia tenía varios problemas. Como ya mencioné, era una mujer viuda que tenía un enemigo y la única persona que podía ayudarla era un juez con fama de injusto. Tenía muchas razones para darse por vencida, ¿a poco no? Pero ella persistió y demandó justicia hasta que el juez al fin tomó acción a su favor. Preguntas. ¿Cuánto tiempo tienes orando por una petición especial? Otra pregunta. ¿Cuántas veces has pensado que ya no vale la pena orar? ¿Para qué? Dios no me responde. Eso es lo que nosotros pensamos. La primera intención de esta parábola es enseñar sobre la persistencia en la oración. La razón no es que tenemos que insistir a Dios al punto de cansarlo, como la viuda con este juez. Jesús tampoco quiso implicar en la parábola que Dios sufre de mala memoria y que necesita ayuda tuya y mía para recordarle cada petición cuando ya tenemos 3, 4 años, todos los días, 5 veces al día. Tu única oración es: Señor, cambia a mi marido, cambia a mi marido esto, mi marido lo otro, y toda tu atención. Es un ejemplo, es tu marido. Cuando no hemos entendido, porque nada más hablamos lo que queremos en nuestro monólogo y nos retiramos y no le damos
la oportunidad al Señor de respondernos y decir, y muchas veces Dios te va a decir, sí, fulana de tal, yo voy a cambiar a esa persona, pero primero voy a empezar contigo. Entonces recordemos que Dios no sufre de mala memoria, ni necesita nuestra ayuda en cada petición, grande o pequeña. Todos le llevamos oraciones muy extensas o pequeñas a Dios todos los días. Otro punto, bueno, el primero es que Dios no tiene mala memoria y que no te necesita ni a ti ni a mí para recordarle la petición. Punto número 2. Cuando somos persistentes en la oración, crecemos en carácter y en fe. ¿Y en cuál carácter? Si yo tengo lo mío, en el carácter de Cristo. Él es el que nos está formando a su semejanza, que esa es la manera de ser de Cristo. Entonces, la oración persistente es aquella que nos lleva a formar carácter y a incrementar nuestra fe. La persona, por ejemplo, que ha esperado 10 años por una respuesta, es una persona que ha mostrado su dependencia en Dios. Que está orando, que Dios la cambie, situaciones alineadas con el Espíritu. Sí, oras, no está mal orar por el pan de cada día, que son todas nuestras necesidades. Orar por el prójimo. Y de repente, Señor, nuevamente te encargo a mis hijas, te encargo a mi esposo, Señor, que formes tu carácter en ellos, que los atraigas, Señor, con lazos de amor o como tú decidas traerlos, te los encargo, yo confío en ti, Señor. Yo me estaba leyendo y preparando este tema y muchos años yo pedía insistentemente como esta viuda porque yo me sentía viuda cuando mi esposo se fue de casa. 8 años, cada que tocaban la puerta pensaba que ya había regresado y oraba muy de continuo que él volviera. Hasta que Dios con el tiempo fue cambiando mi manera de ser y de pensar y al fin y al cabo, pues creo que me quitó las ganas de que volviera, porque entendí que el Señor no tenía mala memoria, que si Él no venía era porque Dios tenía un plan para Él y un plan y propósito para mis hijas y para mí. Y no solamente en eso, en otras cosas. Muchas veces estamos necias en una cosa y ahora yo sí le digo, Señor, si lo que te estoy pidiendo no está alineado conforme a ti, quítame las ganas y quítame el deseo de estarte pidiendo esto. Eso es mi experiencia. Otro punto, el 3, es que cuando tú oras, Dios te lleva a través de la oración a ser una persona más madura y mejor. ¿En qué sentido? Que eres mucho más capaz de recibir la respuesta que Dios ha tenido guardada para ese momento oportuno. Otro punto es que Dios también permite que el tiempo pase para ayudarnos a entender cuál es la verdadera raíz de nuestra petición, que es lo que yo les platicaba. Muy al principio yo quería que volviera porque mi esposo era mi Dios, era mi droga.
yo era codependiente con él y yo no podía entender mi vida sin él. Entonces, por soledad, por no quedarme sola, hasta que el Señor fue llenando ese vacío y renovando mi mente. Y una vez que ese proceso se cumplió, jamás me he vuelto a sentir sola. Sí oro muy de continuo que mi esposo un día llegue a los pies de Cristo y haga cuentas con él antes de que el Señor lo llame. Por otro lado, a veces empezamos pidiendo una cosa y mientras Dios nos ministra en esos momentos de oración, nuestras mentes se aclaran y nuestros ojos se abren a verdades que antes éramos incapaces de ver. Otro punto es que tenemos que admitir que no siempre tenemos o estamos en la voluntad de Dios, como ya lo dije. No tenemos a Dios en mente cuando hacemos una oración, cuando le pedimos algo. Así que primero tengamos en mente al Señor y nos imaginemos qué cosas le pedía Él al Padre. Y decirle, mi Jesús, ¿me pudieses guiar para saber cómo orabas tú al Padre? O sea, enséñame a orar. Número 6. La persistencia en la oración ayuda a alinear nuestra petición con su voluntad para nuestras vidas. Repito, la persistencia en la oración ayuda a alinear nuestra petición con la voluntad del Señor para tu vida y para la mía. Si no anotaron los puntos y con lo que iniciamos al principio, está muy interesante el principio de esta parábola. Queda grabada, no se preocupen y ya muy pronto también estaremos en YouTube, yo les aviso. La segunda enseñanza de esta parábola tiene que ver con la bondad de Dios. Jesús usó a un juez injusto para compararlo con la justicia de Dios, eso ya lo dijimos. Si un malo es capaz de hacer algo bueno, pues imagínate lo que un Dios bueno es capaz de hacer. Esto es semejante a la enseñanza que el Señor dio en Mateo 7, del 7 al 11, donde Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que se le llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial les dará lo que le están pidiendo. Así que tenemos las promesas del Señor, todas son verdad, Él no miente. Él siempre nos va a llevar a lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Así que yo te invito a que hoy, de verdad, hoy más que nunca, abras tu Biblia y te pongas a leer en serio y que invites al Señor a que esté contigo como el autor de la Biblia, ayudándote a entenderla.
Y si no, pide ayuda. Ahora, a través del internet tenemos muchos apoyos para aprender. Ahora, ¿cómo vamos a poder entender o saber qué dice la Biblia si no abrimos ese libro? Y hagámoslo ahorita, ¿saben por qué? Porque pronto, muy pronto va a estar prohibido abrir una Biblia y las pocas que encuentres van a estar totalmente tergiversadas, quitándoles muchos versículos y haciendo Biblias para otros géneros. Pregunta: ¿crees que Dios escucha tus oraciones? ¿O las de Tania, o las de María Elena, o las de Yaque y Jorge, o las de Magda? Vamos a ver qué dice el Señor en Primera de Juan 5:14. Dice así, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Habla de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, fíjense bien, ahí viene, conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, vale, pero ¿cómo voy a saber si lo que le estoy pidiendo a Dios está conforme a su voluntad? Busca, pregunta. No te dé pena a alguien que ya conozca un poquito más la Biblia y pregunta qué Dios dice en relación a esto. Y entonces vas a saber si es la voluntad de Dios o no. Y hay cosas muy obvias que sabemos que no es la voluntad de Dios. Hace años, ahorita vino a mi mente, tengo una amiga que conocí y que a pesar de ser muy nueva en Cristo, un día llegó con un problema con cáncer en seno. Oramos por ella, aquí ella y yo en casa. Se volvió a hacer la biopsia y me llamó a los pocos días que ya no había la bolita y que ya no había tal cáncer, cosa que me dio mucho gusto. Y ella se empezó a congregar en México, primero vivía en Cuernavaca. A los pocos días o meses me llama y me dice, oye, fíjate que mi esposo venía tomado, es un señor con obesidad mórbida y atropelló a una persona y nos enteramos que lo mató. Y le dije, ay, pues hay que estar orando. ¿Y qué pasó? ¿Lo agarraron? No, mi marido se dio en la fuga y yo estoy orando que no lo cachen. Yo le estoy diciendo a Dios que no vayan a agarrar a mi marido porque eso sería muy injusto. Porque mi marido venía de trabajar, bueno, de echarse unas copitas, pero venía del trabajo. Y el hombre al que mató, dicen que era un drogadicto, un esto, un lo otro, así que pues igual y ya le tocaba, ¿no? Como diciendo se lo merecía, pero mi marido no. Y estoy pidiéndole a Dios que no hayan visto las placas o que no se den cuenta para que mi marido no tenga ningún problema. Díganme si esa oración estaba alineada con Dios. O Señor, yo te pido que mi vecino o que el amigo o que el primo o el tío de tal persona se fije en mí, está re guapo. Además tiene un carrazo, Señor. Y yo digo que ese hombre es para mí. Aunque tiene un pequeño defectito, está casado. Pero tú podrías hacer, Señor, que se divorcie porque mira, Señor, como si Dios no supiera. Esa mujer es canija. Dicen que también le ponen los cuernos. Dicen que esto, dicen que lo otro. Y pues la verdad yo creo que él merece algo mejor y pues aquí estoy yo, chulada de mujer. Díganme, nos podemos reír y podemos decir, ay, eso ya es exagerado, pero de verdad yo he escuchado oraciones que abres los ojos y dices, ¿qué?
Pero bueno, a lo mejor porque conocemos un poquito más la palabra de Dios y para eso es que el Señor nos está invitando a dar clases y a enseñar la verdad de Él para que la conozcamos y no cometamos esos errores. Porque ahora nos reímos, pero ¿a poco no? ¿Cuántas veces hemos hecho cada oración? Le exigimos a Dios, nos enojamos con Él, le ponemos el día y la hora para cuando quiero el milagro. Y así estamos. No dimensionamos quién es Dios. Él no es como tú y como yo. No lo humanicemos. Él es Dios. Y a Él debemos acercarnos con mucho respeto. Claro, con mucho amor, pero con mucho respeto. El tener mucho amor hacia Dios. Y miren que amor no es el concepto que a veces nosotros humanos tenemos. Ay, yo amo mucho a tal persona porque al abrazarlo sientes bonito, porque te gusta que te visiten. Dice Dios que amarlo a Él es obedecerlo. Así que si tú verdaderamente estás obedeciendo la ley de Dios, pues lo amas y entonces tú haces su voluntad. Y el amar a Dios, como decía hace un momento, no te da el derecho de quererle picar el ombligo o de llevarte a... Es que es mi cuate, ay, es que Chuchito. ¿Qué nos pasa? Yo creo que ni el mismo Satanás se dirige a Dios de esa manera. La verdad es que somos unos irrespetuosos y unos irreverentes. Y hoy Dios nos está hablando también de eso. Eso no lo tenía yo anotado aquí. Una pregunta, ¿debemos orar en todo tiempo y sin desfallecer? Porque se desprende esta pregunta. Pues Dios dice en Lucas 18:7 lo siguiente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Todavía dice el Señor, ¿acaso yo no haré justicia a los que claman a mí de día y noche? Me tardaré en responderles, dice el Señor. En 1 Timoteo 2:8, también el Señor nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, y hombres es genérico, hombres y mujeres. Que los hombres oren en todo lugar y dice, quiero pues, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y yo antes decía, ay, pues, ¿cómo voy a ver en todos lados levantando las manos santas? Con el tiempo fui entendiendo que esto es como un hebraísmo y que significa que no se te encuentre culpable de nadie. Que si alguien te dice, ven acá y da cuentas públicamente, y tú dices, soy inocente, se te va a encontrar inocente, porque tú, Señor, no va a ser justo contigo. Eso es levantar manos santas, o sea, no están manchadas de pecado, ni de sangre inocente. Y dice, sin ira ni contienda. Otra pregunta, hoy estoy muy preguntona. ¿Es bueno que Dios responda inmediatamente nuestras peticiones? Pues vamos a ver que el Salmo 106, 13 al 15 nos dice lo siguiente. Bien, hablando el Señor a su pueblo que le había dado la espalda. Bien pronto olvidaron mis obras. No esperaron consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. No siempre Dios va a responder nuestras oraciones,
porque le hemos dado la espalda a Dios. Y Dios quiere llevarnos a recapacitar. También otras veces Dios no nos da lo que le pedimos porque no estamos capacitados para obtener eso. Es como un niño de 3 años que te pide una pistola de verdad, aunque sea pequeña. No se la vas a dar por el peligro que corre esa arma en sus manos. No está capacitado para eso. También el Señor dice en Santiago 4:3, y esto es en relación a que no siempre Dios responde inmediatamente nuestras peticiones. El Señor hoy nos dice, piden y no reciben, porque piden mal. Hoy Dios nos está hablando mucho sobre esto. Piden y no reciben porque piden mal y gastan en sus propios deleites. Ahí está de tarea. Otra pregunta, ¿habrá veces que no estamos preparados para recibir la respuesta de Dios en nuestras oraciones? Como me adelanté hace un momento. Pues vamos a ver qué dice Dios. No estamos muchas veces preparados para recibir lo que pedimos. En Lucas 1, del 13 al 20, no voy a leer todo, pero esta es la historia de cuando el ángel le dijo a Zacarías que su oración había sido escuchada y su mujer Elizabeth le daría un hijo. Zacarías dudó por la edad de él y por la edad de su esposa, pues que podrían ser padres. El ángel le dijo, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Muchas veces nosotros le queremos ayudar a Dios. Otras veces somos incrédulos. Como Sara, cuando escuchó que iba a ser madre, se empezó a reír. Ya después le quiso arreglar, pero él ya se había reído. Fue incrédula en ese momento. Y como recibieron la promesa del Señor y ellos quisieron ayudarle a Dios teniendo un hijo fuera de matrimonio, el hijo que tuvo con Agar, naciendo Ismael, y de ahí viene todo el pueblo árabe, todos los musulmanes y los talibanes. Otra pregunta. O sea, ¿por qué comenté eso? Porque el hacer nuestra voluntad va a provocar muchas cosas que Dios no quería que pasaran. ¿Y por qué nos deja? Porque Dios no quiere robots y nos ha dado libre albedrío, que por cierto nos estorba mucho, y eso sería bueno entregárselo a Dios y decirle, Señor, este libre albedrío que tú me has dado no lo quiero, me estorba, Señor. Me lleva en contra, mi naturaleza caída me lleva en contra de hacer tu voluntad. Yo trabajo en eso, pidiéndole al Señor que me la quite. Otra pregunta. ¿Crees que Dios tiene el control de todo y quiere darnos lo que más nos conviene? Algunas veces nosotros pensamos que Dios ya perdió el control, sobre todo viendo toda esta situación que estamos viviendo. Pero no te desanimes. Todo está, pues no fríamente calculado, porque Dios no es así, pero el Señor sabía lo que venía en tiempos futuros. Y veamos qué dice Romanos 8, del 26 al 28. Y de igual manera, el Espíritu, habla del Espíritu Santo,
nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, o sea, el Espíritu Santo, escudriña los corazones, o sea, le rasca, le mueve, nos anima, nos insta. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y si es la primera vez que escuchas una plática como esta, dices, ¿cómo Él intercede por los santos? Por los que ya se murieron y por los que ahora hay ídolos y sus imágenes y eso no es lo que dice aquí. Y eso tampoco es santo. Santo es aquella persona escogida para Dios o escogida de entre la maldad para el bien, sacada de la maldad. Y eso, si tú has aceptado verdaderamente y en serio al Señor Jesucristo, en el momento que Él te trasladó al hacer esto, de las tinieblas a su luz admirable, Él te limpió, Él te justificó, Él te santificó y ahora Él nos declara santos. Eso quiere decir que Él intercede por nosotros. Esta es una cita muy importante porque el único que escudriña nuestros corazones, el único que sabe qué intenciones verdaderamente tenemos y si éstas son conforme a la voluntad de Dios, y el único que intercede por nosotros es Cristo. Por eso es que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Ojo, no hay otro intercesor ni intercesora, no hay otro redentor y mucho menos redentora. El único que venció la muerte y ascendió a los cielos es Jesucristo. No hay otra ascensión de otro hombre ni de otra mujer. Que no nos engañen, eso es mentira. Salmo 32 dice así: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sacaste. Tercera de Juan 1:2. Amado o amada, y ahí ponle en esa cita, en tercera de Juan 1, versículo 2, ponle tu nombre. ¿Sí? Vamos a ver quién más está por aquí. Diana, Ale, Orte. Yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, si puedes ahí en tu Biblia, cuando diga algo que te está brincando, aquí dice amado o amada, y yo le puse male, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el anhelo de Dios, bueno, agradable y perfecto. Y bueno, pues ahora aplicando esta palabra de Dios a nuestras vidas, tenemos lo siguiente, otra pregunta. ¿Tienes alguna petición que necesitas que Dios responda? Pues te voy a dar el teléfono personal de Dios. En Jeremías 33:3, así se le conoce en el argot cristiano,
el celular de Dios o el teléfono de Dios y dice así: clama a mí, clama, o sea, clama, habla fuerte en esa desesperación y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ahí tienes el celular del Señor, Jeremías 33:3. Mateo 7:11 dice, como lo leímos hace rato, pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y la mejor cosa ya nos la dio. Ya tenemos su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Lo demás son añadiduras. Puedes confiar en que Dios te dará los deseos de tu corazón. Vamos a ver qué dice el Señor. Salmo 37 del 3a al 4:5. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Ahí está la condición. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Deleítate. Cuando oras, cuando te metes a platicar con Dios, para ti es un tengo que. Ay, es hora de la oración. No era esta mano. Nada más que me duele mi hombro. Esta mano. Es que aquí está el reloj. Ay, es que me dejaron tarea y tengo que. Si es así, no te estás deleitando en la presencia del Señor. Y por lo tanto, pues al Señor no le agrada esa actitud tuya y mía. ¿Cómo vas a encontrar un deleite cuando tú seas sincera y tengas esa necesidad real porque lo amas? No porque te obligan a ir ahí, ni siquiera tienes que ir a un lugar. Dios está viviendo en ti, somos el templo de Dios. Que no es por obligación, que no es que tengo que orar. Espérame, ahorita no te puedo contestar porque tengo que orar. No tienes que. Podemos decir es que para mí es un deleite tener esa cita con el Rey de Reyes. O sea, dimensionemos quién es Dios. Ni siquiera es ese personaje importante el que admiras o a quien amas mucho. Es Dios mismo. Deleitémonos en Él y Él en automático concederá las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad buena, agradable y perfecta. Encomendemos al Señor nuestro camino y confiemos en Él y Él hará, porque Él lo prometió. Voy a dar 3 puntos claves para recordar de esta parábola. Número 1. Orar, orar y orar. Número 2. Podemos orar en cualquier lugar y a cualquier hora. Podemos. Número 3. Dios es incapaz de ser injusto con nuestras peticiones. Él no tiene en su corazón la injusticia, porque Él es justo. Conclusión. Si un juez que no respetaba a hombre alguno contestó la petición
de una viuda por su insistencia, cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a nuestras peticiones cuando clamamos a Él. No nos demos por vencidos en la oración. Dios responderá en el tiempo que nos sea más conveniente, o sea, en su tiempo. Ese es el mejor tiempo. Hoy es sumamente importante que oremos más que nunca desde que naciste, más que nunca desde Génesis. Y si no tenías este conocimiento sobre la clase del día de hoy, pues hoy ya lo tienes. Hoy ya no hay excusa para decir, es que yo no sabía que había que orar. Bueno, pues ya lo sabes. Ya no tienes disculpa. En la actualidad estamos viendo cómo todo lo que el Señor ha dicho proféticamente en su palabra se está cumpliendo cabalmente. Todo. Vean en sus Biblias señales del fin del siglo y van a ver la peli sobre lo real y lo que estaba profetizado. Es un decir la peli. El Señor viene pronto. Y lo voy a decir 3 veces. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Ojalá que nos encuentre como a esas 5 vírgenes prudentes y no como a las otras 5 que fueron insensatas. Que nuestra lámpara esté encendida, llenas de su aceite, símbolo del Espíritu Santo. Que nos encuentre el Señor haciendo así. Con esto terminamos nuestra parábola del día de hoy. Yo espero que, como siempre, el Señor haya hablado muy claro. Conmigo lo hizo y estoy muy agradecida con Dios porque Él es bueno en todo momento. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga grandemente. Bye.